muchísimas gracias por sumarse. Y las personas que se vienen sumando a la sesión, les pedimos por favor que nos compartan en el chat de qué país nos vienen acompañando, utilicen sus banderitas para que todas y todos podamos saber desde dónde nos estamos conectando, cómo es que se está generando este espacio que tan diverso es y para que podamos conocernos un poquito más. Creo que podemos retirar, tenemos en la pantalla, no sé si estamos compartiendo todavía, estamos compartiendo la pantalla, no sé si el equipo de UNFPA nos puede ayudar ya dejando de compartir la pantalla para iniciar con la sesión. ¿Sí? Listo. Para las personas también que que necesitan la interpretación en lenguaje de señas, lo que deben hacer es ponerle un pin a la persona a la persona intérprete. En este caso tenemos a Rubén, LSI Rubén, que nos acompaña. Pónganle el pin para que puedan verle durante la sesión. Muchísimas gracias a todas, todos y todes por sumarse y por esta sesión. Mi nombre es Rosario Díaz Garavito. Estoy muy feliz de estar en este espacio con todos ustedes. Ya vamos a iniciar esta sesión. Este es un espacio que hemos estado muy ansiosos y muy emocionados de compartir con ustedes. Esta sesión se llama Agenda 2030 en América Latina y el Caribe. Desafíos e incidencia política desde las juventudes. Hoy, martes 16 de noviembre, vamos a tener el gran honor de poder compartir con ustedes acerca de este tema tan importante, de un proceso global que requiere de el apoyo y el trabajo de todos nosotros para poder lograr y avanzar en estos objetivos globales en los próximos años. Tenemos hasta el 2030 y los diferentes desafíos que estamos enfrentando por el COVID y también en nuestra región que es tan compleja, nos traen oportunidades y también momentos en los que tenemos que trabajar de manera colectiva para poder sobrepasar aquellos desafíos y seguir movilizándonos. Este espacio forma parte de, como ustedes saben, de este Campamento Regional de Liderazgo Juvenil 2021 Juventudes Ya, que es organizado por la Oficina Regional del Fondo de Población de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, UNFPA-LACRO, con diferentes organizaciones socias como FOS Feminista, Oxfam, Plan Internacional, también FAME, Girls Not Rights, META, The Millennials Movement y ECMIA. También para esta sesión es importante mencionar que tenemos la colaboración y el apoyo del grupo de niñas, niños, adolescentes y juventudes del Mecanismo Regional de Participación de Sociedad Civil para América Latina y el Caribe, MESLAC. Con esto, les damos la bienvenida. Recuerden que tenemos que mantener nuestros micrófonos apagados durante la sesión para poder escuchar las ponencias y luego vamos a tener un segmento de preguntas y respuestas donde vamos a poder activar nuestros micrófonos y también compartir nuestras preguntas a través del chat. Con eso, ahora yo le doy el pase a Alan Sánchez Osorio. Él es especialista en adolescencia y juventud de la Oficina Regional del Fondo de del Fondo de Población de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, UNFPA-LACRO, y también él es parte de la coordinación del Grupo de Trabajo Interagencial sobre Juventud de Naciones Unidas en América Latina y el Caribe. Bienvenido, Alan. Alan nos va a hacer una presentación acerca de la Agenda 2030 y nos va a dar una contextualización acerca de cómo es que vamos las juventudes en este proceso. Muchísimas gracias y empezamos. Muchas gracias, Rosario. Y primero que nada agradecer a les chiques que se han conectado a la sesión. Como bien decía Rosario, realmente esta es la primera sesión temática que tenemos del campamento. Simultáneamente está ocurriendo otra sobre autonomía corporal y más tarde va a haber otra sobre derechos de juventudes afrodescendientes y tenemos, bueno, un aproximado de 57 sesiones que van a desarrollarse en torno a 9 ejes temáticos
y uno de esos ejes temáticos tiene que ver con los derechos de adolescentes y jóvenes, incidencia política, datos de participación. En ese sentido, voy a hacer una breve presentación y estoy seguro que aquí Ernesto Espíndola de CEPAL me ayudará a destacar posteriormente algunos puntos de un documento que se preparó desde el Grupo Interagencial sobre Juventud para América Latina y el Caribe, del que forman parte la mayoría de las agencias del Sistema de Naciones Unidas. Así que únicamente para contextualizar esta discusión, les voy a compartir algunos datos y algunos hallazgos de este documento que se presentó en el marco del Día Internacional de la Juventud el pasado 12 de agosto. Así que bueno, antes de compartir la presentación, quisiera simplemente recordar que hay traducción simultánea al inglés, al portugués y al español. No vamos a tener ninguna intervención en el español, en el portugués o en el inglés. Sin embargo, si hay jóvenes del Caribe, inglés o holandés que quieran participar, entonces les pedimos a todos que puedan seleccionar, si no entienden inglés, que puedan seleccionar la opción español para que puedan escuchar correctamente las intervenciones. Por otro lado, hay algunas y algunos jóvenes con discapacidades que están participando, entonces voy a intentar describir cómo estoy vestido. Tengo una camisa verde, tengo el cabello corto. Los efectos de la pandemia han pasado por mi cuerpo y entonces estoy un poco subido de peso. Pero les invito también a que describan cómo estamos vestidos para que las y los jóvenes con discapacidad visual puedan entender quiénes estamos interviniendo durante esta presentación. Y en caso de, bueno, en mi caso tengo algunas imágenes, así que las describiré a continuación. Voy a compartir ahora mismo mi pantalla. Entonces, bueno, el tema de la sesión de hoy tiene que ver con Agenda 2030 en América Latina y el Caribe, desafíos e incidencia política desde las juventudes. Y en este sentido voy a compartirles muy brevemente, voy a tratar de ser lo más concreto posible para poder propiciar más bien la discusión y la conversación alrededor de esto. Algunos punteos sobre este documento que les comentaba y que busca recoger algunos elementos para profundizar cuáles han sido las acciones que se han concretizado, que se han llevado a la marcha para cumplir las metas de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Entonces, este documento, que luego más tarde les vamos a pasar el enlace para que puedan revisarlo, se orienta sobre la base de 3 ejes de desafíos, de áreas de oportunidad relacionados con las juventudes latinoamericanas y caribeñas, que son la inclusión y la igualdad, la gobernabilidad y el cambio climático y la protección al medio ambiente, ¿no? En primer lugar, el desafío de la inclusión social, ¿no? Que, como sabemos, el COVID-19 puso de relieve el desafío ambiental y climático, ¿no? Y que justo acabamos de pasar por la COP26 y que bueno, que seguramente saldrán ahorita algunos comentarios al respecto de lo que ocurrió ahí. Por otro lado, el desafío de la gobernabilidad, ¿no? Y la participación de las juventudes en la construcción de la paz y la seguridad y contar con una participación inclusiva para las juventudes, ¿no? Entonces, sabemos que América Latina y el Caribe sigue siendo la región más desigual del mundo y además existe una profunda crisis de gobernabilidad, ¿no? Existe lamentablemente una situación de desconfianza desde la ciudadanía hacia las instituciones, ¿no? Y una débil capacidad de las instituciones también para responder y gestionar los conflictos, ¿no? Y también es una región donde los efectos del cambio climático están haciéndose presentes con gran fuerza, ¿no? Y lo estamos viendo en diversos países, la frecuencia con la que ocurren los diversos fenómenos climáticos, ¿no? Entonces, bueno, en lo que respecta a las personas jóvenes, ¿no? Existen diversos desafíos, ¿no? Que requieren para poder atender las desigualdades y las exclusiones que atraviesan a las personas jóvenes, instituciones que sean efectivas, que sean confiables y que diseñen políticas públicas que respondan a las necesidades de las personas jóvenes y que sean inclusivas sobre la base del desarrollo sostenible, ¿no? Y que justo permita también que las futuras generaciones y las generaciones venideras puedan disfrutar de este desarrollo, ¿no? El documento
analiza, ¿no? Algunos objetivos y metas específicas en las cuales no voy a ahondar, sino más bien voy a irme directamente a algunas de las conclusiones y recomendaciones que hace este documento, justo pensando en propiciar esta discusión, ¿no? El documento analiza el objetivo 1, que tiene que ver con la pobreza como la máxima expresión de la exclusión. El objetivo 2, que tiene que ver con la seguridad alimentaria y la nutrición de las personas jóvenes, y cómo tendría esto implicaciones sobre su salud y productividad a largo plazo. El objetivo 3, que tiene que ver con igualdad e inclusión y la necesidad de promover la salud integral de las personas adolescentes y jóvenes mediante estrategias participativas, la educación inclusiva y equitativa de calidad como una palanca para la inclusión de las personas, en específico las personas jóvenes, ¿no? La igualdad de género como un elemento determinante para garantizar el desarrollo sostenible, el acceso a los servicios básicos, que siguen siendo una deuda, ¿no? Con las personas jóvenes, sobre todo quienes pasan por situaciones de pobreza y quienes habitan en las zonas rurales. El objetivo 8, la necesidad de construir y de garantizar trabajo decente para construir trayectorias de inclusión de las personas jóvenes, y también que exista una corresponsabilidad entre el trabajo de cuidados y el trabajo de las personas jóvenes. No sabemos que la región además atraviesa por una crisis de cuidados que se ha agravado por la pandemia y en el que además las mujeres jóvenes son quienes han cargado con esa crisis de cuidados, y aunado a otra situación en la que las personas jóvenes en general, que de por sí estaban en la informalidad, se han sumergido más aún en ella, y además de una elevación en las tasas de desempleo juvenil, ¿no? Además de, por supuesto, las barreras que podrían verse agravadas por la pandemia del COVID-19, ¿no? El objetivo 10, que analizan las desigualdades que afectan a la población joven, que son además injustas y que tienen impactos sobre todas las trayectorias de vida de las personas jóvenes, y que además tienen un impacto intergeneracional, ¿no? Por último, por supuesto, la paz, la justicia y la seguridad, que son condiciones necesarias para la inclusión del desarrollo de las juventudes, ¿no? Y, por supuesto, erradicar las violencias que afectan a las personas jóvenes como imprescindible para alcanzar el desarrollo sostenible, ¿no? Algunos desafíos agudizados a raíz de la pandemia, ¿no? Sabemos que la región, y si no lo sabemos, la región de América Latina y el Caribe ha sido la más afectada por la pandemia, ¿no? Además, está unado esto a varios años en los que la región ha atravesado por un bajo crecimiento, además de que ha habido un crecimiento de la pobreza y por otro lado, también cruzando con las diversas tensiones sociales, ¿no? A raíz de las diversas movilizaciones sociales, principalmente lideradas por adolescentes y jóvenes en diversos países de la región, haciendo un llamado, ¿no? Y exigiendo sus derechos y diversas justicias, ¿no? Y quisiera destacar la justicia climática, la justicia de género, la justicia sexual y reproductiva, y también la justicia racial, ¿no? Que han sido luchas evidentes en los últimos años. Además, se profundizaron las desigualdades estructurales con altos índices de informalidad. Hay diversos factores de riesgo, como son la densidad poblacional, el hacinamiento y la falta de acceso a servicios básicos, el cierre de las escuelas, que sabemos que ya en muchos de los países se están abriendo, ¿no? Sin embargo, esto ha traído diversos riesgos también de deserción entre las personas jóvenes, ¿no? Lo que ya les comentaba, ¿no? Sobre el agravamiento de la crisis de cuidados y los retrocesos en la inclusión laboral de las mujeres y el aumento en las tasas de desempleo juvenil. Y además de que una encuesta que realizamos desde el Grupo Interagencial el año pasado, pues quedó de manifiesto que las personas jóvenes perciben un aumento en los niveles de violencia y muchos impactos, sobre todo sobre la salud mental, ¿no? Por último, bueno, quisiera simplemente terminar mencionando que existe también un gran desafío para garantizar el derecho a la participación en todos sus aspectos, ¿no? A la participación política. Recientemente revisaba el último informe de la Unión Interparlamentaria sobre la participación juvenil, y únicamente un 2.6% de jóvenes menores de 30 años son parlamentarios, y de ese 2.6%,
1.1 son mujeres, ¿no? Es decir, 1 de cada 100 son parlamentarias mujeres jóvenes y casi 3 de cada 100 son personas jóvenes en general ocupando puestos de poder, lo cual nos puede dar una pista de cómo está el ejercicio de la participación plena y efectiva, pero además de una participación juvenil que además en instrumentos como el Consenso de Montevideo ya se reflejan algunos indicadores para medir la participación juvenil. Hay una deuda con la participación juvenil efectiva, con el acceso de las personas jóvenes a espacios de poder, y lo cual se ve reflejado en estas cifras, como les mencionaba, de la Unión Interparlamentaria. Y por último, ¿no? Uno de los desafíos es que haya una participación más significativa de las personas jóvenes en el seguimiento de la implementación de la Agenda 2030 en la región de América Latina y el Caribe, ¿no? Sabemos que existe un mecanismo de participación de la sociedad civil y que, bueno, seguramente será motivo de conversación y de discusión el día de hoy. Así que hasta aquí llego para poder dejar tiempo a la conversación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alan, y muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí el día de hoy. Definitivamente muy interesante lo que ya rescatabas y ver también el efecto de la pandemia sobre todos estos retos y desafíos y cómo se han visto exacerbados de manera significativa en la región. Y bueno, es por esto que, considerando todo lo que ha ocurrido con la pandemia y cómo se han exacerbado estos desafíos, queremos sumarles a este diálogo y discutir sobre cuáles son los desafíos para la participación de adolescentes y jóvenes en favor de la Agenda 2030 en la región. Y para ello, me gustaría darle la bienvenida a nuestros panelistas del día de hoy, quienes nos van a estar acompañando, dando respuesta a preguntas muy particulares relacionadas a este tema y esperando podamos abrir conversación para generar propuestas y soluciones y observaciones y reforzar estos mecanismos. Y bueno, queremos darle la bienvenida a Ernesto Espíndola Advis, sociólogo, experto en información social de la División de Desarrollo Social de la CEPAL. Bienvenido, Ernesto, muchas gracias por estar aquí. Tenemos también a Irina Subchevich, de la Subdivisión de Examen y Políticas Intergubernamentales de la Oficina de Coordinación y Apoyo Intergubernamental para el Desarrollo Sostenible en el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas. Bienvenida, Irina. Tenemos también a Rosario del Pilar Díaz Garavito, punto focal electo del Grupo de Niños, Niñas, Adolescencias y Juventudes del Mecanismo Regional de Participación Público de América Latina y el Caribe, además de ser directora ejecutiva de The Millennials Movement. Ya conocemos muy bien a Rosario, pero bueno, bienvenida también a este espacio. Tenemos también a Eliana Riaño Vivas, punto focal electo, adjunto del Grupo de Niños, Niñas, Adolescencias y Juventudes del Mecanismo Regional de Participación del Público de América Latina y el Caribe, y coordinadora de comunicaciones de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe. Bienvenida, Eliana, también. Y muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí el día de hoy. Quisiera recordar que para este espacio vamos a tener intervenciones cortas de 3 minutos únicamente para cada pregunta realizada, por lo que pido amablemente a nuestras ponentes que por favor consideren esto al momento de responder, intentando respetar los espacios que tenemos para cada uno de ustedes. Y sin más, me gustaría dar inicio también invitando a las personas que están escuchando esta conversación desde el otro lado de la pantalla a que interactúen a través del chat si tienen algún comentario o alguna pregunta. Vamos a estarlos rescatando a lo largo de toda la conversación. Entonces, por favor, anímense, involúcrense, que al final este espacio para eso es, para que ustedes levanten sus voces, para escucharles y para poder generar conversación con nuestros súper invitados, invitadas del día de hoy. Y sin más, me gustaría empezar con Irina y para esto la pregunta que queremos nos apoyes a responder en esta ocasión es entender un poco qué es el Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas y cómo la región de América Latina y el Caribe interactúa en este proceso, entender también cómo se da la participación dentro de este espacio de los adolescentes y las juventudes.
Sin más, Irina, te cedo la palabra. Sé que vas a compartirnos una presentación. Este espacio de la conversación va a estar en inglés, entonces recuerden que tenemos la opción de las traducciones disponibles para ustedes. Muchas gracias y buenas tardes a todas y todos. Y muchas gracias por esta oportunidad de hablar con ustedes. Yo tengo una presentación que espero puedo compartir. Si no, porque estoy en iPad, no estoy en la computadora y por esto es, vamos a ver. Irina, en caso de que no pudieras, me parece que Rosario está lista para apoyarnos con ello. Sí, si puedes, Rosario, está bien, porque no veo el botón que dice compartir la pantalla. Sí, no lo veo. Sí, puede hacerlo. Estaría bien. Y como tengo la presentación en inglés, voy a hablar en inglés, como tienen la traducción. Y después puedo, mis respuestas pueden estar en español. Tengo una dificultad al compartir la pantalla, pero estoy en ello. No sé si, Irina, podemos iniciar y yo estoy compartiendo la pantalla en breve. Okay, está bien. Okay, okay, so the first thing, what I wanted to say, we have heard from Alan about the, next slide. Puedes avanzar. Okay. We have heard from Alan about the Sustainable Development Goals, and you see them here. And so the high-level political forum on sustainable development is the central platform for reviewing the 2030 Agenda and Sustainable Development Goals at the global level. So you see all these goals that many countries are implementing from the community level to the national and then to the regional and global level. They come to the high-level political forum, which we call HLPF for short, and they are here being reviewed. The HLPF is a platform for reviewing and for providing political leadership and guidance and recommendations. It also keeps tracks of the progress, because if you look at these goals, and Alan has shown them to you, you will see that it touches all parts of our life. So there is a goal on poverty, so how we live. There is a goal on hunger, so whether we have enough food. There is a goal on health, education, which is basic services that we need to have to lead decent lives. It is also about work. It's about inclusion and about how equal we have to be in our societies. And it is also about our environment. It's about the ocean. It's about how we treat our forests. And it's also about the life that we lead. So how we, what kind of consumption and production patterns we have. So what we eat, how we dispose of our trash. So all of these everyday things are basically included in these goals. And the high-level political forum provides the way to look at all of that and see how we are doing, and also any new and emerging issues. It also, of course, talks about climate. It talks about how our societies are including people who have to be included so that no one is left behind.
And also it's looking at the science policy interface, so how science, policy, and technology can also influence the implementation of this agenda. Next slide, please. ¿Puede avanzar? Y por esto tenemos cada año, so every year we have the high-level political forum that takes place under the main body of the United Nations Economic and Social Council. And it looks at different things in this forum. So I have already talked about thematic review of the Sustainable Development Goals. And then, of course, each country comes and talks about their national implementation through voluntary national reviews. Also, the means of the implementation are discussed: financing, science, technology, innovation, capacity building. The regional element is being discussed: countries in special situations, which means least developed countries, small islands, and landlocked countries. And there are also a number of special and side events and exhibitions, and the national voluntary review labs where national implementation is being discussed. Next slide, please. Puede avanzar. And this is here to reply to the question where you come in, where the region comes in, where the young people come in. We need a new form of multilateralism. So what does that mean? It means that we have to share economic benefits, and we have to have a productive global economy built around full and decent employment at livable wages for all countries, and of course, all people. And COVID has been very difficult also for young people, because I know that many of you have your education disrupted because of the COVID-19. Many people who are young have also lost their employment. And so it has been a difficult year or even 2 years now for everybody. But at the same time, there is a lot of optimism, I hope, to the sustainable recovery. And so advancing human well-being and leaving no one behind is something that we really need to look at. It means building resilience across multiple dimensions through universal provision of and access to quality basic services. So it means education, health, and also access to water and energy, bridging the digital divide, ensuring equal access to opportunities, and also ending legal and social discrimination, and investing in human capabilities and empowering people to shape their lives and bring about collective change. And you, as young people, you should be the ones who should be bringing collective change to the world. And then lastly, it's about protecting the planet and preserving the environment. We all know the COP26 in Glasgow finished this Saturday. And we know how important it is to keep the greenhouse emissions down, and how we need to preserve the planet. So that's what we need to do while simultaneously achieving the Sustainable Development Goals, which means good opportunities and a good life for everybody. And then lastly is how it should be done. Next slide, please. Puede avanzar. So we know what. So we have the 2030 Agenda for Sustainable Development, and we also have Sustainable Development Goals in it. So we know what, and now we need how. So we need to connect the dots. So we need to connect human rights, preserving the environment, leaving no one behind, and of course, financing all of that. And in order to do that, we need to look at interlinkages among goals. This first little image in the second row is about how sustainable development goals are interlinked.
And you can easily imagine that if someone who is hungry, doesn't have access to energy or to water, cannot do well in their education because they don't have the conditions to do that. So it's very much, it's very important how this is all interlinked. And everybody has to talk about benefits and about synergies, but also about trade-offs. So it means what is more important. It means prioritizing how to actually do what you need to do in order to get the lives better for everybody. So I'm going to stop here. Y si tienen preguntas, pueden preguntarme y pueden hacer comentarios de mi presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Irina. Y en un momento más abriremos un espacio para preguntas y respuestas, recapitulando un poco y también observando que algunas personas tuvieron retos para la traducción. Irina nos comentaba un poco sobre qué es la Agenda 2030, cómo el Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas ha sido el espacio para dar seguimiento a su cumplimiento y también un poco de cómo desde las juventudes debemos de ser estas personas que impulsen el cambio colectivo que se necesita para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Definitivamente una intervención muy interesante y que nos da puerta perfecta para en esta ocasión escuchar a Ernesto y entender un poco mejor cuáles son los espacios de seguimiento de la Agenda 2030 en la región de América Latina y el Caribe de forma específica y cómo se puede participar dentro de estos. Además, quisiéramos también entender un poco cuáles son los desafíos que vemos actualmente en la región para la participación de los diversos grupos en el seguimiento de la Agenda 2030. Muchísimas gracias, Ernesto, y adelante, te damos el foro. Recordemos que tenemos 3 minutos por intervención. Muchas gracias. Voy a tratar de ser lo más breve posible. En primer lugar, sobre el tema del seguimiento de los ODS y de la Agenda 2030, bueno, en general, naturalmente, hay instancias a nivel global, es decir, informes globales o seguimientos globales, seguimientos regionales y también seguimientos nacionales, ¿ya? Yo, naturalmente, pertenezco a un organismo regional y, por lo tanto, lo que solemos hacer es hacer una... articularnos como agencias de Naciones Unidas para poder, en cada rama de especialidad de cada agencia, elaborar un informe que naturalmente vaya haciendo una suerte de diagnósticos, tanto de estado de situación, en torno a cada uno de los objetivos y metas, con distintos indicadores que podamos disponer, y también un estado de situación de las políticas en torno al avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y naturalmente, usualmente los informes se cierran conteniendo una serie de recomendaciones de fortalecimiento, de corrección de políticas, de implementación de políticas según la situación. Ahora, naturalmente, por lo menos en el nivel regional en el que yo trabajo, siempre las recomendaciones de política, tanto los diagnósticos como las recomendaciones de política son... si bien son lo más profundo que podemos hacer, también tienen que considerarse como hasta cierto punto superficiales, en el sentido de que son recomendaciones generales para los distintos países, ¿ya? Entonces uno tiene que condensar un conjunto de recomendaciones para que sean adaptables a las realidades diferentes de cada país. Y en ese sentido, tal vez quisiera relevar que lo más importante en el seguimiento, a mi parecer, en el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en la consecución de la Agenda 2030, tiene que ver, en el caso del seguimiento propiamente tal, con los informes nacionales y las iniciativas nacionales de monitoreo del estado de situación y estado de avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de los diversos objetivos. Naturalmente, a nivel internacional, hay rondas de énfasis en términos de que para un año en particular, el seguimiento de 2 o 3 objetivos, ¿ya? Al siguiente año se cambian los objetivos, no es que se cambien los objetivos, sino que se hace el seguimiento pormenorizado de objetivos diferentes para naturalmente poder concentrar esfuerzos. Como decía, a nivel nacional también se hacen estas iniciativas y, si se quiere, desde mi punto de vista, lo más relevante desde el punto de vista del avance de cada país
en torno a la consecución de los ODS tiene que ver con el seguimiento específico que hace el país de sus avances en distintas áreas y de las políticas. Naturalmente, usualmente, como las iniciativas tienden a ser de carácter gubernamental para el seguimiento de los ODS, suele haber menos, si se quiere, voy a decirlo así, menos autocrítica respecto de los alcances de las políticas, porque naturalmente si un gobierno está realizando una política no va a diagnosticar que es realmente insuficiente, probablemente la refuerce. Entonces es importante que en torno a los informes nacionales se hagan alianzas que involucren no solo al nivel gubernamental, en los distintos niveles de gobierno, sino que también a organismos de la sociedad civil, academia, etcétera, etcétera, porque solo así, naturalmente, uno puede tener una visión no solo objetiva, sino que más crítica del quehacer humano o del quehacer de política pública, no solo de la parte interesada, que son los gobiernos, sino que también desde la sociedad civil o desde la academia, para poder reorientar o corregir naturalmente las políticas o rehacer los diagnósticos de una manera que no solo muestren los avances, sino que las dificultades de avance y en ese sentido las desigualdades en los avances, no solo entre distintos grupos poblacionales, sino que también en los territorios, porque muchas veces la desigualdad no solo se expresa fundamentalmente en diferencias entre grupos poblacionales, sino que hay diferencias muy marcadas entre territorios más, que no solo zonas urbanas y rurales, que es lo que uno se imagina fácilmente, sino que polos de desarrollo o ciudades y regiones más desarrolladas, más industrializadas, por ejemplo, y ciudades con un menor desarrollo económico. Ahora, naturalmente, no significa que los mayores avances se hagan necesariamente en las ciudades más desarrolladas o en los territorios más desarrollados, donde hay más, por ejemplo, mayor red industrial. ¿Por qué? Porque muchas veces puede ocurrir que ahí donde hay mayor desarrollo también hay, por ejemplo, menores avances en torno a temas, por ejemplo, medioambientales. Entonces, en ese marco de actuación nacional, yo lo veo así, naturalmente pueden diferir de mí, la gracia es discutir, o sea, poner como una opinión para que ustedes naturalmente puedan estar de acuerdo o en desacuerdo y cuestionarlo, es que a nivel nacional es que yo visualizo más claramente la posibilidad de participación de diversos grupos, naturalmente también de los jóvenes, en torno no fundamentalmente a hacer informes, ¿ya? Porque los informes naturalmente son cosas de especialistas, acción de escritorio, ¿ya? Naturalmente hay que aprovechar la fortaleza y la energía juvenil en la acción, voy a decirlo así, no es literal, la acción en la calle, ¿ya? En el sentido de que son los jóvenes, no solo los jóvenes, pero son los jóvenes los que tienen mucho ímpetu para poder participar en la consecución de objetivos parciales. Naturalmente, cuando uno dice, por ejemplo, erradicar la pobreza, bueno, ¿qué puede hacer un joven para erradicar la pobreza? Tal vez un joven no puede hacer nada, tal vez 100 jóvenes pueden hacer muy poco, 1000 jóvenes pueden hacer también poco, pero pueden avanzar articulándose con las autoridades, por ejemplo, a nivel local, a nivel municipal, para poder presionar para la elaboración de planes locales de lucha contra la pobreza o de lucha contra el hambre, ya presionando para una planificación cada vez más participativa y presionando también para poder ir monitoreando y ir dándole seguimiento, en este caso, a la acción pública. Naturalmente siempre es un tema complejo porque en nuestra visión, en general, en la mayoría de las sociedades latinoamericanas y caribeñas, los modelos de desarrollo que se han ido construyendo en las últimas décadas son modelos que dificultan o no establecen mecanismos variados para la participación social, ¿ya? Es decir, son modelos para los que la participación no necesariamente es algo, sobre todo la participación juvenil, no es algo tan cómodo. Entonces, muchas veces lo que ocurre en nuestras sociedades es que no es que los jóvenes no participen, los jóvenes participan, hay una gran participación social de parte de los jóvenes, pero en áreas que no están vinculadas con el quehacer de política pública. ¿Por qué? Porque naturalmente hay si se quiere, un cortocircuito entre los policymakers o los hacedores de política pública,
si se quiere, más genéricamente, los políticos y los mecanismos de participación, porque no necesariamente en nuestras sociedades los sistemas políticos están permeables a una participación, porque usualmente la participación, sobre todo juvenil, es participación transformadora. Y naturalmente, en un mundo, o si se quiere, en sociedades adultocéntricas, la transformación no es algo tan bien visto, que es lo que fundamentalmente portan los jóvenes. Dejo ahí mi intervención para que, bueno, podamos ir abriendo debate. Gracias. Muchísimas gracias, Ernesto. La verdad creo que una participación que comenzó a avivar muchos comentarios y a hacer que las personas que nos están escuchando pudieran compartir sus diferentes experiencias en el campo de la participación juvenil. En unos momentos más retomaremos esos comentarios y esas preguntas, ya que son muy relevantes y también tocando de forma muy particular temas clave para el cumplimiento de la Agenda 2030, como lo es la localización, tanto de las estrategias para el seguimiento de los objetivos de desarrollo sostenible como los mecanismos de participación. Entonces, muchas gracias, Ernesto, por rescatar esto. Y ahora, para poder avanzar, quisiera abrir el espacio ahora para escuchar a Rosario, que ya la súper conocemos por acá, y preguntarte un poco, Rosario, ¿cuál ha sido el proceso de participación de las juventudes de la región y cuáles crees que son los momentos clave para el seguimiento de la Agenda 2030 para los adolescentes y juventudes? Además, preguntarte un poco cómo podemos participar, según tu experiencia, lo que tú has podido visualizar desde esta parte del activismo y desde The Millennials Movement, en los mecanismos de juventudes para el seguimiento de la Agenda 2030. Recuerden, por favor, que está abierto el chat para sus comentarios o sus preguntas. Vamos a retomarlos en un momento más al terminar con las participaciones de todos nuestros ponentes del día de hoy. Entonces, adelante, Rosario, el foro es tuyo. Muchísimas gracias, Ana Karen. Sí, solo para seguir el tema de la presentación también, estoy usando una camiseta azul y mi cabello es largo y es oscuro. Esa soy yo la que les está hablando. Sobre el tema de cuál ha sido el proceso, en realidad ha sido, creo, escalonado, porque si bien es cierto para el tema de el proceso de seguimiento de la Agenda 2030, se inició con los foros regionales de seguimiento de la Agenda 2030 a nivel regional, y en ese espacio, al inicio, la participación era de sociedad civil como en su conjunto. No necesariamente había un proceso específico para juventudes, adolescentes y niños, niñas, niñas en el proceso. Pero la dinámica también se repetía un poco a nivel global. Si bien es cierto, a nivel global, sí teníamos un grupo principal de niñez y juventud de Naciones Unidas, que es MJCY. Algo que es importante mencionar es que cuando inicia el monitoreo de la Agenda 2030 en el 2016-17, no había un proceso o un grupo para América Latina y el Caribe. Entonces, creo que ha sido el esfuerzo de muchas personas jóvenes que he tenido el gusto de conocer, que han realizado diferentes acciones, tanto a nivel regional como a nivel global, para que se generen estos espacios donde las juventudes pudiesen participar. Es así que recuerdo que fue muy interesante en el año 2018, tuve la oportunidad de participar y sumarme al foro regional y conocí a juventudes maravillosas. Y recuerdo que al ver que no había este espacio específico para juventudes en el proceso formal de seguimiento de la Agenda 2030, en la plenaria alzamos la mano y nos comprometimos a organizar un foro de jóvenes en el 2019. No teníamos ni la idea cómo lo íbamos a hacer, pero sí hicimos un llamado a la CEPAL a que nos ayude a hacer esto posible y también a cualquier Estado miembro que quisiera sumarse. Es así que en el 2019 tuvimos nuestro primer foro, fue súper organizado por juventudes, tuvimos el apoyo de CEPAL, de diferentes organizaciones. No solo fue un grupo de jóvenes, sino fueron varios. Y creo que todo ese movimiento, porque se hicieron consultas y tuvimos un foro en Santiago de Chile de juventudes, eso llevó a que en el mecanismo que recién se adoptó en el 2019 de sociedad civil tuviese una mayor participación de juventudes. Entonces, en el 2019 se abre
o se ratifica, como que los gobiernos aceptan este mecanismo regional de sociedad civil, se dio este foro de manera paralela, las juventudes del foro nos sumamos al mecanismo, entonces, y es así como ahora actualmente a nivel regional está el grupo de niñas, niños, adolescentes y juventudes que forma parte ya de este mecanismo de sociedad civil, que es el espacio formal de seguimiento de actores interesados en el proceso de Agenda 2030. Esto a nivel regional. Pero a nivel global, este esfuerzo del 2019 nos dio la oportunidad de hacer también abogacía con el grupo principal de Niñez y Juventud MGCY y también pedir que haya un espacio regional, pedir que haya una coordinación regional. Es así que en el 2019, luego del foro regional, luego de este foro de jóvenes, se genera el grupo, el caucus de la Constituency para América Latina y el Caribe. Y en este momento, lo que se ha podido hacer es que se han podido conectar los dos espacios. Entonces, es este grupo regional de niñas, niños, adolescentes y juventudes del mecanismo regional que se ha sumado con la representación de juventudes de América Latina y el Caribe en este mecanismo global de juventudes de niñez y juventud MGCY. Fue a través de una votación con los diferentes miembros del espacio global de juventudes y se aceptó este año que el grupo regional pudiese tener la representación del grupo. Entonces, ha sido un proceso escalonado de no tener los espacios o participar de manera independiente en estos espacios formales a tener los espacios, comprometernos, desarrollar muchas actividades de voluntariado y llegar al punto, a los espacios formales de participación. Y creo que es, en parte, podemos mencionar que no ha sido el esfuerzo de una sola organización, de una sola persona, sino de múltiples personas jóvenes, de múltiples organizaciones, de múltiples mecanismos, pero también de agencias de Naciones Unidas, de organizaciones de sociedad civil adultas que nos apoyaron en el proceso. Espacios importantes ya, solo como para hacer corta mi presentación, espacios importantes de participación, creo que son... yo podría mencionar el foro regional, es súper importante. Si bien es cierto, las acciones en territorio son necesarias porque necesitamos que se muevan acciones para poder avanzar en la Agenda 2030 en esta región tan compleja que nos mencionaba Alan. Hay espacios que son formales y necesitamos que hayan voces jóvenes hablando con los tomadores de decisiones. Porque al final ellos son los que van a tomar las decisiones de políticas, de presupuestos, de acciones que nos van a llevar a ir como naciones y como región a un futuro mucho más sostenible y justo. Entonces, el foro regional es un súper espacio para participar. La gente se puede inscribir a través de la web de CEPAL de manera gratuita. No se tiene que pagar nada, ni se tiene que tener solo. Ahí se presenta una postulación de participación. Y también pueden participar a través del mecanismo regional para este espacio regional. Generalmente es en marzo, pero los procesos de consulta se dan desde meses antes. Entonces creo que ese es un muy buen espacio. Otro espacio genial que hemos tenido este año ha sido el ECOSOC Youth Forum. Yo creo que a lo mejor Eliana luego nos va a poder comentar más de ello, pero el ECOSOC Youth Forum es el foro de juventudes del Cónsul Económico y Social de Naciones Unidas que alimenta directamente al foro político de alto nivel de Naciones Unidas del que nos comentaba Irena. El ECOSOC Youth Forum permite que las voces de las personas jóvenes puedan llegar a los tomadores de decisiones que se reúnen en julio en el foro político de alto nivel.
Entonces, creo que ese es un espacio genial que se realiza aproximadamente entre marzo y abril, y también los procesos de consulta empiezan meses antes. Entonces, es importante estar pendientes a las personas que están de repente de las redes sociales, de los diferentes espacios para poder sumarse. Y finalmente está el foro político de alto nivel, que es en el mes de julio, que nos comentó Irena, y la participación ahí se da a través del grupo principal de niñez y juventud del MGCY, y también de, por ejemplo, otras organizaciones que, por ejemplo, tienen estatus consultivo y participan, entonces también nos ayudan a tener más espacios para compartir, para hacer incidencia. Entonces, eso es un poco el escenario. Es súper importante estos espacios, nosotros creamos desde Juventudes, porque se necesitan nuestras voces afuera, adentro, y necesitamos mucha incidencia desde los diferentes espacios. Entonces, yo creo que ese sería mi respuesta a la pregunta, y te paso nuevamente la conexión. Muchísimas gracias, Ana Karen. Muchas gracias, Rosario, y me parece que rescatas algo muy importante, ¿no? Que es esto de no solo buscar espacios entre juventudes, sino también de buscar espacios intersectoriales y también intergeneracionales, en donde podamos hablar con tomadores de decisiones y con personas que se desenvuelven en diferentes ámbitos, ¿no? No solo tener espacios de juventudes, sino también empezar a abrirnos estas mesas y estos lugares en los espacios en donde están otro tipo de actores. Me parece súper relevante lo que mencionabas. Muchísimas gracias por esto, todo lo que nos compartes. También entender un poco que ha sido un proceso, no es como que de un día para otro ha ocurrido, y que eso implica mucho esfuerzo, ¿no? Detrás de ello. Tenemos ya varias participaciones muy relevantes en el chat. Ahorita vamos a irlas revisando. Pero antes, por último, y no por esto menos importante, sino todo lo contrario, queremos darle la palabra a Eliana para que pueda contarnos un poco desde la perspectiva de las organizaciones, ¿cómo ha sido su experiencia en el seguimiento de la Agenda 2030 desde el grupo de niños, niñas, adolescencias y juventudes? ¿Y por qué es importante que las juventudes y las organizaciones que están enfocadas en juventudes se sumen a estos espacios de seguimiento formal de la Agenda 2030? Recordemos que tenemos 3 minutitos y después de esto vamos a pasar ya a una sesión de preguntas más generales, espacios de preguntas y respuestas para poder interactuar con los participantes. Entonces, adelante, Eliana, muchas gracias. No, muchas gracias a todas las personas que están en este momento conectadas. Bueno, para seguir con la dinámica bueno, yo tengo el pelo rubio, pintado de rubio, también tengo un buzo verde y bueno, tengo pintado los labios de morado. Bueno, pues en principio creo que pues voy a hablar un poco como de esta mezcla que ha tenido, que es justamente este grupo, porque es un grupo que no solamente está conformado por organizaciones lideradas por jóvenes, sino que también intenta ser un grupo en donde la perspectiva intergeneracional, en la que se permita un diálogo entre jóvenes, entre adultas, entre personas desde diferentes escenarios, territorios, perspectivas, puedan hacer justamente una amalgama interesante que de la posibilidad de plantear lugares también para la defensa y la lucha de los derechos humanos de la niñez, de la juventud y pues por supuesto también de las mujeres. Este grupo básicamente, el cual hacemos parte de diferentes organizaciones, pero también redes latinoamericanas, como la Red Latinoamericana y Caribeña de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos, como Girls Not Brides, como World Vision, como la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, CLADEM, pero que también la integran organizaciones y colectivas, digamos, nacionales o que se encuentran en un solo territorio de América Latina, como The Millennials Movement, como está también la Corporación de Estudios y Desarrollo Norte Grande, Balance de México. Bueno, hay diferentes organizaciones que componen y como vemos y damos cuenta, no es un espacio solamente para lo regional, sino que también se acumulan los saberes y se ponen sobre la mesa los saberes de diferentes organizaciones, tanto de lo nacional como de las que hacemos seguimiento en lo regional y en lo global.
creo que es muy importante tener en cuenta que la incidencia no puede ser solamente en una vía, sino que se debe generar la incidencia multinivel. Es decir, lo que pasa en lo nacional va a tener afectaciones y tiene la posibilidad de tener afectaciones en lo regional y en lo global. Y efectivamente lo mismo hacia abajo, o sea, lo que pasa en las Naciones Unidas en Nueva York tiene implicaciones en lo regional, en los capítulos regionales de cada una de las agendas, en este caso la Agenda 2030, que es el foro justamente de países para América Latina y el Caribe, y del cual, pues, digamos, tanto Rosario y yo hacemos parte del grupo de juventudes y de la niñez. Entonces, esto es muy importante también tenerlo presente. La incidencia tiene que ser siempre multinivel. Las juventudes debemos estar en cada uno de estos escenarios, o sea, no podemos simplemente quedarnos en lo nacional, sino también apostarle a nuestra participación y representación en los espacios regionales, como este que les acabamos de mencionar, y también como varios, como el Foro Político de Alto Nivel, el ECOSOC Youth Forum, y también las otras agendas, porque creo que las agendas no están necesariamente desconectadas una de la otra. La Agenda 2030 también tiene que ver con la agenda de las mujeres, la Agenda 2030 también tiene que ver con la agenda de las juventudes, la Agenda 2030 también tiene que ver con la agenda de población y desarrollo. O sea, nosotras como juventudes también debemos estar presentes en estos escenarios de toma de decisión. Para nosotras como organizaciones que hacemos parte de este grupo, pues ha sido fundamental porque nos ha permitido también ampliar justamente nuestros rangos de acción, ¿sí? Sabemos que las juventudes somos potencialmente transformadoras, y si bien hay una cosa, digamos, muy clave dentro del grupo de juventudes del mecanismo regional, es que tratamos de que sean las voces de nosotras las jóvenes, de nosotros los jóvenes, de nosotros las jóvenes, quienes estén justamente en estos espacios de toma de decisión, que seamos las que interlocutemos de manera directa con los gobiernos, con los estados, con quienes toman decisiones, quienes están a la cabeza justamente de estos escenarios, y también de poder relevar nuestras voces, ¿no? También de una manera amplia. Hay un ejercicio de democracia, por decirlo de alguna manera, interna dentro de este grupo que nos permite justamente hacer esto, ¿no? Como en la selección previa, construir colectivamente qué es lo que requerimos y demandamos a los estados. Y eso ha sido, digamos, un ejercicio muy importante, creo que no solamente para quienes hacemos parte de manera directa, sino también para las organizaciones que hacemos parte de este grupo, porque también invitamos a que dentro de las organizaciones que en este momento están en el grupo y que no son lideradas por juventudes, lo hagan efectivamente. O sea, que esto que hablábamos, que el discurso también pase al accionar, pase a los hechos, y que efectivamente sean las jóvenes, los jóvenes, les jóvenes, quienes estén tomando decisiones y quienes puedan ir, digamos, a estos espacios de representación y participación política. Creo que eso en principio para nosotras es muy importante. Bueno, como jóvenes, por supuesto, es importante nuestra participación y representación en estos espacios, porque para la construcción de estas agendas con un enfoque intergeneracional, interseccional, intercultural, multicultural, en fin, etc., es necesario que las voces que representamos esa gran, digamos, mezcla de seres humanos que habitamos, también con las diferencias de territorio, de racialización, de edades y demás, pues es necesario que estén presentes esas voces, ¿no? Es importante que no solamente sea a través de consultas necesariamente virtuales, sino que también nosotras y nosotros podamos estar de manera presencial en estos escenarios, porque finalmente son los lugares en donde podemos tener acceso a quienes toman las decisiones, a quienes están finalmente generando las políticas públicas en nuestros países, a quienes están mandando un poco como la línea y la ruta para hacer efectiva implementación de cada una de las agendas, en específico pues de esta, la Agenda 2030. Entonces es necesario también eso, pero que adicionalmente se reconozca el lugar político que tenemos las juventudes y el lugar como agentes activos de transformación y de cambio. Creo que eso es muy importante, y varios de los comentarios que justamente estuve leyendo en las anteriores intervenciones que ponían y hablaban era justamente el adultocentrismo. Se cree o se piensa que las juventudes no tenemos las capacidades ni técnicas, ni académicas, ni de ninguna clase para poder estar en estos escenarios y ser quienes construyamos las
políticas públicas que hacen referencia justamente a las demandas y necesidades que como juventudes tenemos. Entonces, eso es, digamos, fundamental que se empiece a generar también este cambio, ¿no? Esto no es solamente un intercambio, un recambio generacional lo que necesitamos, sino un diálogo entre las generaciones, porque los procesos que podemos tener las juventudes, que incluso llevamos 10 años, 15 años en estos escenarios de toma de decisión, pues son 15 años de experiencia que no necesariamente la tiene una persona adulta, ¿sí? Entonces esto es un diálogo entre generaciones y que es necesario que se entienda desde ahí, no solamente lo intergeneracional como este lugar de nos enseñan las y los adultos a cómo hacer nosotras la incidencia política. Por supuesto que hay que acompañarnos, evidentemente, pero esto debe ser un diálogo entre las experiencias que tenemos, porque sí las tenemos, las juventudes somos activas en lo nacional, en los procesos nacionales movilizamos un montón de procesos políticos y tenemos todas las capacidades para estar en estos otros escenarios. Eso, no sé si respondí muy bien las preguntas, pero bueno, espero haber aportado también al proceso de debate y ya, muchas gracias. No, claro que sí, Eliana, y de verdad muchísimas gracias por tu participación. Creo que ya rescatabas bastantes puntos muy relevantes, sobre todo este tema del adultocentrismo que mencionabas y también esta necesidad de cooperación, ¿no? Entender que no solo es cooperación entre actores y entre generaciones, sino que también es entre agendas. Eso yo creo que es muy importante, va muy de la mano con lo que también nos comentaba Irina al inicio de esta, digamos, estos conexiones, interconexiones que existen entre los objetivos como tal y también con otras agendas y otros mecanismos de movilización de los esfuerzos a nivel global. Entonces, muchísimas gracias por haber puesto mucho énfasis sobre esto. Y antes de hacer una breve recapitulación y poder pasar ahora sí a nuestra sección de preguntas y respuestas, nos gustaría hacer dos preguntas, o bueno, una pregunta y una petición de manera general a todas, a todos ustedes quienes estuvieron con nosotros en el panel del día de hoy. La pregunta que queremos hacer es desde cada uno de su expertise, desde cada una de su experiencia, de su conocimiento, ¿qué sugerencias o recomendaciones pueden darnos para que las adolescencias y las juventudes continuemos sumándonos al seguimiento y la implementación de la Agenda 2030? Y por último, nuestra petición sería si pudieran compartirnos un breve llamado a la acción con el que les gustaría cerrar su participación dentro de este panel previo a la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, en este caso, pues no tenemos un orden particular. No sé si haya alguien que quisiera iniciar. ¿No? Bueno, entonces yo les escojo, si les parece bien. Y entonces, si quieres, Ernesto, te escuchamos. Bueno, parto yo entonces. A ver, primero quería partir con una anécdota sobre el adultocentrismo, ¿ya? Para verlo, o sea, para mostrar, o si se quiere, evidenciar el grado en que hay adultocentrismo y cómo este trata de aplasta en la práctica a los jóvenes. Nosotros estamos a una semana de una elección presidencial, en que probablemente tengamos una primera y una segunda vuelta. Tenemos 7 candidatos. El candidato más fuerte, en términos de cantidad de votantes probables, tiene 35 años. ¿Ya? Los ataques principales al candidato es que es demasiado joven, ¿ya? Que no tiene experiencia. Claro, solo tiene experiencia de 8 años de diputado, más todo el tiempo que estudió, más todo el tiempo que participó en manifestaciones, luchó socialmente y toda la cosa, pero el centro de la crítica es que es demasiado joven. Estamos hablando de alguien de 35 años, ¿ya? O sea, para darnos cuenta de cuál es el nivel de, o sea, cómo se expresa el adultocentrismo es en la descalificación por falta de experiencia, tal como le decían ustedes también, la descalificación por falta de experiencia. Ahora, ¿qué es lo que quería mencionar en particular después de esta anécdota de cómo se expresa el adultocentrismo, por lo menos en mi país últimamente? A ver, yo no le tengo tanta fe al hecho de que los estados, voy a decir así, los estados o los gobiernos,
establezcan mecanismos institucionalizados de participación, mecanismos formales de participación, y eso precisamente atraiga a jóvenes, ¿ya? Mi experiencia, desde que era joven, pero también la experiencia que veo a través de los estudios, a través de, bueno, los jóvenes que he conocido en distintas reuniones regionales, es que los jóvenes evitan una participación, salvo la participación política, evitan una participación formal, ¿ya? Porque naturalmente es una relación con la autoridad de gobierno, y no necesariamente, no, en general no es cómodo, ¿ya? Lo que sí he visto que sí rinde mucho más es la, si se quiere, la actividad juvenil, la organización juvenil, el desarrollo de un tejido social de participación, no solo joven, pero también y fundamentalmente joven, en redes, voy a decirlo así, no necesariamente, no solamente, pero son redes fundamentalmente comunitarias, donde puede dar la acción concreta en tu barrio, en tu municipio o en tu ciudad, ¿ya? Y al respecto quería destacar que, por ejemplo, una de las cosas que naturalmente el tema del COVID ha sido de un impacto negativo tremendo en las sociedades, fundamentalmente en la región de América Latina y el Caribe, ha sido donde más ha golpeado desde el punto de vista sanitario, pero también desde el punto de vista de los impactos económicos. Naturalmente suena mal, pero también uno puede ver el vaso medio lleno, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué cosas positivas sí hemos visto con la pandemia? Que las principales actividades de lucha contra la precarización brutal que se produjo, qué sé yo, la paralización de actividades, o el desempleo básicamente, han tenido que ver con acciones comunitarias relacionadas con, por lo menos en Chile le llamamos las ollas comunes, es decir, lugares donde se preparan alimentos para un barrio, ya para distribuir fundamentalmente a personas, adultos mayores, pero también a la población general que está con muchas dificultades para acceder a alimentos ya sea porque no hay oferta de alimentos o porque cayeron drásticamente sus ingresos. Y los actores principales de esas ollas comunes o de esa iniciativa son precisamente los jóvenes, ¿ya? La energía juvenil de participación, de colaboración, de solidaridad nosotros la vimos particularmente en la pandemia, ¿ya? La pandemia no ha terminado, pero ¿qué es lo que quiero decir? En estos momentos difíciles de nuestras sociedades, la participación voluntaria juvenil se ha mostrado clave para sostener a nivel territorial, en este caso, y particularmente, la lucha contra el hambre, ¿ya? Sí, muchas veces uno dice, bueno, esto es enfrentar la pandemia, pero efectivamente, tal vez no es avanzar en la meta, sino que es evitar en la medida de lo posible retroceder en la meta. Y los jóvenes han sido claves en esa lucha. Solo para cerrar, mi visión particular, puede que ustedes estén en desacuerdo, pero es que no hay que esperar que los estados establezcan primero mecanismos formales de participación. ¿Por qué? Porque usualmente los jóvenes no tienden a valorar esos mecanismos formales y naturalmente los estados tienden a poner mecanismos formales simplemente como para poner un visto a decir, sí, la gente participa, ¿ya? Es más bien formal y formalizado solamente. Por lo tanto, mi visión es que lo que hay que fortalecer, y son los jóvenes los que tienen que fortalecer, no tienen que llegar a autoridades ni dirigentes adultos, son los jóvenes los que tienen que fortalecer su propia acción y participación comunitaria, ya sea a través de grupos de lucha contra el hambre, como ponía el ejemplo, pero también, y lo principal, a través de grupos de participación cultural, de diversas manifestaciones culturales, que pueden participar, ya sea aportando su producción cultural, ya sea pintura, grafitis, qué sé yo, música, cualquier cosa, pero también a través de esas participaciones que se van expandiendo las posibilidades de participar. O sea, si uno es de un grupo juvenil que toca música y va a un encuentro juvenil donde tocan muchos grupos juveniles en música, probablemente se va a encontrar también con redes de organizaciones y jóvenes que no participan en organizaciones, también con intenciones de participar, no de participar en políticas gubernamentales, ¿ya? Pero sí de participar haciendo cosas, y haciendo cosas muchas veces que
mediante criterios de solidaridad, van a beneficiar al resto de la comunidad y, en definitiva, van a permitir ir avanzando progresivamente o retomando el avance hacia los objetivos de desarrollo sostenible. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias, Ernesto. Y Irina, si te parece, te escuchamos. Muchas gracias. Pienso que Rosario describió muy bien cómo puede estar el proceso para de verdad cómo se puede, cómo pueden los jóvenes participar en los procesos globales. Y pienso que es una cosa es que cómo pueden de verdad ver qué son los lugares donde pueden participar y pueden contribuir. Y esto Rosario describió muy bien. Tenemos el grupo de niños y jóvenes que facilita la participación de jóvenes en el foro político de alto nivel que yo describí. Y otros procesos como grande reunión de jóvenes en el Consejo Económico y Social. Y por eso pienso que estos son muy lugares donde pueden participar. También quiero decir algo sobre el ¿cómo se dice? El reporte de secretario general, Our Common Agenda. ¿Cómo se dice Our Common Agenda en español? Nuestra agenda común. Ok, agenda, ok, esta agenda, ok. Nuestra agenda común. Y esto es un reporte que secretario general hizo en septiembre, y tiene el tiempo que es de 2050. En el reporte, y por esto tiene mucho énfasis sobre los jóvenes, la juventud, y quiere también ver algo que dice cómo es la persona como su embajador para los jóvenes, y quiere haber un lab para el laboratorio por el futuro, y también una gran reunión de futuro, y dice que se puede ver si algunos órganos de Naciones Unidas se pueden transformar para haber la participación de jóvenes. Y esto es un reportaje, un reporte que es también en español. Y puede verla y de verdad estudiar cómo pueden ustedes contribuir a esto y cómo pueden realizar las ideas que son en este reporte. Y por esto pienso que es muy bien de hacerlo. Y también tenemos el website de Foro Político de Alto Nivel, y pueden seguir todos los documentos y el programa, y pueden ver cómo pueden participar y cómo pueden contribuir a este foro. Y esto es, pienso que esto es muy, muy importante por esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Eliana. Gracias. Bueno, yo creo que hay varias cosas que quiero decir. La primera es que una joven o un joven solo no hace mucho. La colectividad y la organización realmente son los que nos permiten ir sumando ladrillos para construir esa escalera que necesitamos para poder llegar a esos escenarios de participación y representación política, pero también en estos escenarios de incidencia política. ¿Sí? Eso uno. Solitos, solitas, no hacemos absolutamente nada. O sea,
uno por su lado no hace suficiente, por eso es importante siempre llamar a la colectividad, construir procesos colectivos, comunitarios, sociales, porque de uno en uno no llegamos nunca. Eso uno. Lo otro es que sí es importante tener en cuenta que hay unas agendas, resoluciones, tratados que nuestros estados han firmado y a los cuales se han comprometido a garantizar. Y eso es básicamente nuestra primera herramienta de lucha de incidencia política frente a los escenarios, pues frente a la garantía de nuestros derechos, ¿no? Estas agendas hay que conocerlas. A veces puede resultar que es un mamotreto, pues que es una cosa gigante, que eso, qué aburrido, pero realmente a quienes nos interesa hacer incidencia política y quienes queremos estar en estos escenarios, las tenemos que conocer al derecho y al revés, porque justamente la incidencia política y varias veces este lugar que nos ponen de que las juventudes no queremos hacer, no podemos estar en esos escenarios, también parte del desconocimiento que tenemos. Por supuesto que hay que entender que no todas las jóvenes o todos los jóvenes hemos tenido acceso a las mismas posibilidades, en tanto educación, en tanto acceso a información, en tanto acceso a comunicación, en tanto a muchas otras cosas, y también creo que es importante por eso que quienes tenemos y ostentamos ciertos privilegios también intentemos buscar las posibilidades de que esto llegue a otras juventudes que no necesariamente cuentan con las posibilidades que quienes estamos aquí hoy, por ejemplo, podamos, digamos, retribuir o distribuir, redistribuir justamente el conocimiento y el saber que vamos adquiriendo. Y tres, creo que si bien la juventud en muchos momentos de la historia ha sido abstencionista, ha dejado de creer en el Estado y en los espacios de participación formales, en la democracia, etc., no quiere decir que esos espacios no sean nuestros o que no podamos o no debamos o no queramos también estar ahí. Creo que eso es muy importante también pensarlo, porque también a muchos momentos de la historia hemos decidido estar ahí, o sea, en muchos momentos en nuestros países fuimos las juventudes de alguna manera que impulsamos nuevas agendas de derechos, de democracia y de procesos sociales y políticos, y eso es importante y también valioso reconocerlo. Yo hace, no sé, aproximadamente 10 años empecé a participar en espacios justamente en lo nacional en mi país, yo soy de Colombia, principalmente en el Congreso de la República. Un espacio complejo, ¿sí? Hostil, lleno de adultocentrismo, pero también de machismo, pero también de un montón de otras cosas que para mí resultaban hace 10 años muy difíciles de llevar, ¿sí? Y la supe llevar porque tenía como una colectividad detrás diciendo, nada, hay que hacerlo, hay que seguir estando en ese escenario, Eliana, tienes la potencia para poder seguir demandando nuestros derechos en ese escenario y hay que seguirlo haciendo. Hoy mi sueño próximo es ser senadora de la República y entonces, y eso lo voy a hacer y quiero hacerlo porque tengo las posibilidades y las capacidades también para hacerlo. Y creo que justamente la política tradicional o los escenarios así tan hostiles lo que intentan un poco hacer también es que nosotros las juventudes nos sintamos como, ay no, ¿eso para qué? O sea, ese escenario, pues, ¿para qué nosotros allá? Pues quedémonos solo en las calles. No, por supuesto, las juventudes en nuestro gran escenario han sido las calles, pero también tienen que ser los espacios de toma de decisión. Nosotras también podemos estar ahí, nosotros también merecemos estar ahí. Y bueno, nada, desde hace 5 años vine a los espacios regionales y a los globales y desde entonces cada vez me enamoro más de esta posibilidad y trato de inyectar también esta energía a las diferentes jóvenes y a los diferentes jóvenes con los que tengo la posibilidad de conversar, y es que esos espacios también son nuestros, los requerimos, los merecemos y podemos estar ahí. Sí, cada vez, o sea, en algunos momentos puede ser más difícil, para unas juventudes puede ser más difícil que para otras. Claro, a mí me pasa el privilegio de estar en la ciudad capital, a mí me pasa el privilegio de haber podido estudiar una carrera universitaria que me permitiera tener como algunos lugares en estos espacios, sí, pero también creo que a partir de esos privilegios y no privilegios debemos seguir abriendo posibilidades y caminos para que otras juventudes también lleguen a estos escenarios y a estos espacios. Esto básicamente quería compartirles. Muchas gracias, Eliana. Y por último, Rosario, te escuchamos, por favor. Muchísimas gracias, Ana Karen, y estoy totalmente de acuerdo con Eliana. Me genera como, su presentación me genera mucha emoción. En realidad estoy muy emocionada.
Y también algo importante mencionar, este reporte que mencionaba Irena de Our Common Agenda o nuestra agenda en común es muy importante porque incluso se hicieron recomendaciones de juventudes. Entonces creo que de repente podemos compartir esa información después de la sesión, buscar los canales con UNFPA, pero muy importante el documento. Sobre esa recomendación, creo que es importante que demandemos los espacios. Las juventudes antes, si salíamos a las calles, en mi país nos decían que éramos terroristas, si salíamos a las calles. Pero las juventudes cambiaron la narrativa. Ahora salimos a las calles a demandar cosas justas, a demandar salarios justos, a demandar derechos laborales. Pero también ahora tenemos que tomar los espacios no solo en las calles, tenemos que tomar esa protesta y transformarla en demandas concretas, en recomendaciones, en poder hacer incidencia con nuestros gobiernos, en buscar alianzas con otros gobiernos, con otros actores o con otros tomadores de decisiones para que se puedan tomar las decisiones correctas. Y también con otras organizaciones juveniles, con otras organizaciones de adultos también. Entonces, es importante que demandemos los espacios, que los busquemos y que los ganemos. Otro punto que me parece muy importante es que seamos réplica. Es muy importante, muchas personas en esta oportunidad, hoy tenemos el privilegio de estar aquí. Seamos réplica de compartir esta información, de compartir que hay mecanismos, de compartir que existe Agenda 2030, de compartir que las juventudes son importantes en todos estos espacios y también los adolescentes y también las niñas, niños y niñas de la región. Y también algo que es importante y creo que lo aprendí en mi proceso de activismo es no cerrarnos a las posibilidades, no cerrarnos a las personas. Muchas veces hemos sentido frustración porque nuestros gobiernos no nos hablaron, porque no nos escucharon. Muchas veces hemos sentido frustración porque los adultos, las personas adultas no nos escucharon. Pero creo que algo que es muy importante es que seamos persistentes, porque esas personas, uno, puede que cambien el oficial de gobierno o que entre otro gobierno, o puede que nuestro trabajo como jóvenes en territorios, en estos espacios de toma de decisiones, en estos espacios formales, haya sido tan bueno que hayamos podido generar una relación de confianza. Entonces, no nos cerremos tampoco a decir, no nos quisieron escuchar, pues no, ahora no queremos conversar con ustedes. No, tenemos que hacerlo. Y creo que el último punto es algo que va muy relacionado a lo que dice Eliana, y lo hemos visto en la COP y lo vemos en los espacios intergubernamentales. Creo que es momento que las juventudes también inicien o empiezan a reclamar los espacios, no solo en las calles o en los procesos formales como sociedad civil, como activistas, sino como tomadores de decisiones. Tenemos que convertirnos en esos alcaldes, congresistas, diputados, ministros, presidentes de nuestra sesión, de nuestras naciones. Tenemos que ser los primeros ministros, ¿para qué? Para tomar las decisiones que no se están tomando el día de hoy. Entonces es muy importante también el acceso a la política, el acceso a los espacios de toma de decisiones, pero como tomadores de decisiones. Entonces, creo que eso es algo muy importante. Y solo para culminar con el tema de Agenda 2030, desde el mecanismo, desde el grupo de niñas, niños, adolescentes y juventudes, venimos cocinando en realidad hace algunos meses un proceso de inclusión de nuevas organizaciones. Entonces creo que va a ser ahí una oportunidad para que muchas más organizaciones se sumen a este espacio y puedan sumarse al proceso regional de monitoreo y también al global a través de nuestra participación en MGCY o el Grupo de Niñez y Juventud de Naciones Unidas. Entonces yo creo que con eso cierro mi intervención. Muchísimas gracias, Ana Karen. Muchísimas gracias, Rosario, y muchas gracias a todos y a todas por su participación. En este momento vamos a abrir el foro para un espacio breve de preguntas. Para mantenernos en tiempo, les pedimos por favor que si quieren participar, de nuevo, estuvimos recopilando algunas preguntas por el chat que ahorita vamos a estar compartiendo. También van a poder abrir sus micrófonos para hacerlo de manera ordenada. Por favor, apóyennos levantando su mano a través de la aplicación de Zoom en caso de que deseen hacerlo. Y si no, a través del chat también vamos a estar leyendo sus preguntas. Vamos a tener este breve espacio.
Y para iniciar veo que Luis Fernando tiene su mano levantada, entonces Luis, te escuchamos. Por favor, mantengan su pregunta lo más breve y directa posible para poder escuchar y leer tantas preguntas no sea posible. Hola, hola, saludos. ¿Es posible dar un breve aporte, un breve comentario? Sí, claro, adelante. Ok, vale. Mi comentario iba respecto a algo que uno de ustedes había dicho sobre respecto a que los jóvenes no necesitamos de los gobiernos para poder hacer nuestras acciones. Y en efecto, los jóvenes no necesitamos de eso. Sin embargo, sigue siendo injusto que los gobiernos y los jefes de Estado vayan a Naciones Unidas y digan, bueno, nosotros sí hemos avanzado mucho, pero ¿qué? Tú no me has permitido trabajar contigo y tú has dicho que has avanzado mucho. No me has incluido a mí en tus planes. Y yo con mi organización ya hicimos avances en los ODS. Sin embargo, nosotros no estamos registrados dentro de eso que tú has dicho. Eso como número uno. Como número dos, también los jóvenes debemos luchar por evitar la invisibilización que hay. Porque, ¿qué pasa? También cuando se dan los informes, de repente dicen, no, es que en este ODS no se ha avanzado. En este ODS no se ha trabajado. Pero ¿qué pasa con nosotros los jóvenes? Desde nuestras trincheras, desde nuestras comunidades, sí hemos trabajado. Sin embargo, no hay un mecanismo que pueda registrar todos esos avances que como jóvenes hemos dado. Y por lo tanto, también ante Naciones Unidas, nosotros también tenemos el derecho de decir, oigan, no solo los jefes de Estado tienen toda la opinión, nosotros también hemos avanzado sin necesitar como tal de ellos. Y por último, nosotros necesitamos también evitar replicar el adultocentrismo. ¿Por qué lo digo? Estos espacios meramente son para jóvenes, pero ¿qué pasa con aquellos que nos vienen siguiendo? Estamos hablando de niños entre, digamos, 10, 12 años, y ustedes se preguntarán, bueno, sí, pero son pequeños. Pero es que son los que nos vienen siguiendo, son los que nos van a relevar. Y entonces nosotros tampoco podemos verlos de menos. Estamos en el siglo XXI con las nuevas tecnologías. Incluso ellos están preparados para dialogar, están preparados para saber al mundo en el que se enfrentan. Y así nosotros poder evitar replicar esos patrones de adultocentrismo. Soy Luis Fernando desde El Salvador. Muchísimas gracias por tu comentario, Luis. Y justo un poco para dar la palabra a nuestras invitadas del día de hoy en el panel, Pablo estaba por leer tu pregunta del chat que me parece que va muy vinculada a este tema que hablaba Luis Fernando. Entonces te doy la palabra esperando que puedas compartirnos esta pregunta que hiciste por el chat y bueno, cualquier otro comentario que quisieras hacer. Buenas, muchas gracias por el espacio. Me presento, soy Pablo, soy de Argentina. Un gusto, gracias a todas las personas que posibilitan que este evento se esté llevando a cabo. Más que nada quería reformular un poco mi pregunta, escuchando un poco los aportes que dieron al final de la charla, Rosario, Eliana, y esto de promover la incidencia política de los jóvenes, e invitar a realizar esa participación activa, promover esa participación activa. Como dijo, no sé si dijo Rosario, que la participación es colectiva, yo comparto eso, comparto ese pensamiento. ¿Cómo colectivizamos o cómo democratizamos los conocimientos o las discusiones que se llevan a cabo aquí? Como dijo Eliana, hay una cuestión, si se quiere decir, de privilegio, en la cual ciertas personas tienen la capacidad de llegar a estos espacios por algún tipo de contacto o por algún tipo de conocimiento, ya sea universitario o de la forma que fuere. Pero, ¿qué sucede con las personas, los jóvenes, estamos hablando de los y las jóvenes, que realmente podrían enriquecer mucho estos espacios y no se encuentran aquí? ¿Cómo democratizamos la información? ¿Cómo este círculo de 80 personas que están en un Zoom puede llevar a cabo, proponer o difundir una propuesta de participación que incentive a las demás personas a estar en un espacio político, a tomar la política como un espacio de trabajo, como un espacio de función, como un espacio útil? Me parece que eso es una discusión muy relevante para realmente poder abordar las mayorías que suponemos trabajar, tomando también las palabras de Ernesto, de las incidencias que dijo sobre el trabajo regional. Yo creo que para que haya un trabajo global, tiene que haber un trabajo regional, un trabajo más focalizado también, y para que todo esto se lleve a cabo, tiene que haber buenos canales de comunicación. ¿Cómo posibilitamos, cómo brindamos, cómo creamos estos canales de comunicación? Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. ¿Alguien de nuestras ponentes que quisiera responder? ¿Tiene prendido su cámara? Sí tenía. Tal vez
tal vez Eliana. Adelante, Rosario, perdón, no te había visto. Gracias. Sí, solo para responder a Pablo. De hecho, algo me pasó a mí muchísimo cuando yo inicié con el tema de la organización a la que represento el día de hoy, que es de Millennials Movement. Creo que lo que tenemos que hacer para replicar esta información primero es compartir la información y empezar a identificar los espacios que tenemos más cerca, nuestra escuela, nuestro círculo de amigos, amigas, amigues, espacios con personas jóvenes que de repente en los que podamos tener acceso para compartir la información. Creo que eso es lo principal, porque muchas veces las juventudes no participamos porque no conocemos o no sabemos qué es importante. Entonces, compartamos la información con estas personas, pero también otro punto que es importante es que cuando vayamos a tener estos espacios colectivos o estos espacios de participación, compartamos también con otras personas los enlaces. O sea, yo sé que muchas veces es como que, wow, genial, yo me siento como muy, de repente, genial de poder participar, pero compartamos también, por ejemplo, las noticias de ya se abrió los accesos para el foro regional, para que más jóvenes participen, ¿no? Que tengan esa información, o ya salió tal reporte. Creo que esa es una de las cosas más importantes para poder democratizar los espacios, que no se queden nosotros, nosotras, nosotres. Usemos los recursos que tenemos a la mano, nuestras redes sociales, nuestro TikTok, nuestro Instagram, y empecemos a compartir. Creo que esta es una de las maneras que yo podría decir que ha funcionado para muchas juventudes, y de hecho le funcionó a The Millennials Movement, porque The Millennials Movement empezó súper chiquitito. Ahora realizamos actividades regionales con una red de más o menos 200 organizaciones aliadas que tenemos en 16 países, pero todo inició con compartir información y educarnos entre pares. Entonces creo que esa sería mi respuesta. Muchas gracias, Rosario. Y ahí nada más para rescatar algunas de las preguntas y comentarios del chat. Justo Andrés Carballo de Venezuela nos preguntaba sobre estrategias para motivar al sector juvenil a sumarse a todas estas iniciativas en pro de la Agenda 2030. Y bueno, Andrés, ya acá Rosario nos compartió un súper tip de cómo podemos hacerlo. Y antes de dar la palabra a la siguiente persona, me gustaría retomar una de las preguntas que vi en el chat en repetidas ocasiones. Rebeca Astorga fue una de las personas que lo preguntaba. También, hubo varias personas que estuvieron acá también preguntando sobre este tema, y es un poco cómo conseguir los recursos, ya sea financieros o de otro tipo de apoyos, para poder hacer que estas iniciativas o estos proyectos, programas que están promoviendo las juventudes a nivel nacional, también reforzando mucho lo que Ernesto nos comentaba, puedan crecer, que realmente puedan escalar, que puedan ser autosustentables, y cómo acceder a cualquier tipo de recurso, ya sea técnico o financiero, que pueda aportar en estos procesos. No sé quién quisiera iniciar contándonos un poco de lo que conozcan. Tal vez Eliana, no sé si tengas algún tip o algún consejo en particular. Ernesto, también, que hablabas un poco de estas acciones a nivel local. No sé si hubiera algo que pudieran compartirnos. Rosario, también con tu experiencia. Irina, desde lo que sea que ustedes conozcan. Bueno, creo que efectivamente esa es una de las grandes dificultades que tenemos los procesos de juventudes, y es el tema del financiamiento, sea para la representación, para nuestra participación en estos escenarios, pero también para la construcción de procesos comunitarios, colectivos, sociales, etc. ¿Sí? Porque obviamente todo implica y atraviesa un tema de dinero. ¿Sí? Para hacer un encuentro, para hablar de la Agenda 2030 en mi barrio, necesito unas cosas mínimas, básicas, para poder hacerlo. Quizás a punta de sumar voluntades lo puedo llegar a hacer, pero no siempre, pues, para llegar a Nueva York, uno a punta de sumar voluntades puede hacerlo. Creo que también esto es una necesidad que hay que exponerle a los organismos de Naciones Unidas, y es garantizar presupuestos, también buscar presupuestos para que efectivamente las juventudes podamos estar participando en estos escenarios.
para nuestros estados y gobiernos también deben incluir presupuestos sensibles a las juventudes y a la niñez para poder estar en estos espacios de toma de decisión y de participación en la construcción de las agendas que tienen que ver con nosotras, que finalmente con nosotras y nosotros, que finalmente son todas también, ¿sí? Esto no quiere decir que mañana porque sale una política pública de juventudes solamente ahí vamos a tener que estar las juventudes, porque evidentemente nosotros somos país, no solamente somos un sector poblacional dividido por un tema de edades, sino que hacemos parte de un país completo. Entonces, en esa medida también tenemos que estar en otras cosas. Pero yo sí creo que ese ha sido uno de los grandes problemas, como Rosario pues misma lo dice. Cuando yo empecé a hacer activismo, cuando tuve la primera organización que se llamaba Jóvenes por el Derecho a Decidir, aquí en Colombia, fue un proceso de ir y venir viendo qué proyecticos sacaba la alcaldía de la ciudad, los incentivos de una cosa, de otra, para poder justamente movilizar recursos que nos permitieran aprender, por supuesto, fortalecer nuestras capacidades como grupo, como colectivo, pero también para poder seguir diseminando la información que se requiere, ¿no? Para poder estar en estos escenarios. Eso fue como nuestros primeros inicios. También creo que hay una cosa que las juventudes tenemos, que claramente es fundamental, ha sido importante, pero que no puede ser lo único, porque la autogestión, el activismo de las juventudes no puede ser solamente autogestión, porque es que esta autogestión parte por el tiempo libre o a veces que ni siquiera tenemos para aportar al activismo. El activismo también debe ser sostenible. Yo creo que las organizaciones que tienen procesos juveniles, procesos de juventudes, también tienen que pensar esto. No es solamente pagar un refrigerio, sino poder garantizar la participación completa de estas jóvenes, de estos jóvenes en estos escenarios. Ampliar también estas posibilidades, es decir, si tenemos rubros para que vayan 6 personas, específicamente al próximo ECOSOC Youth Forum, al High Level Political Forum, pues que de esos 6 cupos, pues 3 realmente sean para las juventudes. Eso es hacer práctica justamente de la participación y representación de nosotras en los escenarios, pues en las organizaciones sociales, en las colectividades. Y bueno, hay que seguir insistiendo en que sean más los recursos que se nos entreguen a las juventudes para poder hacer justamente estos procesos. Claro que sí, muchísimas gracias, Eliana, y un poco recapitulando, ¿no? La importancia de acercarnos de nuevo a los diferentes actores dentro del ecosistema. También por ahí mencionaban sector privado. Entonces, bueno, no olvidar que a veces hay iniciativas de ese lado abiertas para poder conseguir esos recursos, no descartarlas y mantenernos atentos. Y bueno, por tiempo solo podremos tomar una pregunta más. Luis Fernando, considerando que ya hubo un espacio, te preguntaría si estarías de acuerdo con que le demos la palabra a Elio Eduardo para que pueda compartirnos su pregunta, y al resto, no se preocupen, vamos a tener ahorita una dinámica en la que podrán reflejar un poco sus preocupaciones y sus recomendaciones a raíz de la conversación. Entonces, Elio, te escuchamos. Una consultita, ¿debemos decir una pregunta o podemos decir un comentario? Puede ser también un comentario, no hay ningún problema. Ya, déjeme apretar mi cámara porque la tenía apagada. Ahorita yo lo sé. Bueno, a ver, bueno, primeramente, muy buenas tardes, días o noches a todas y a todos. Mi nombre es Elio Cedeño Procel, soy de Ecuador. Un gustazo poder compartir con todos ustedes en este maravilloso espacio de tanto el impartirnos a nosotros conocimientos que son muy importantes para nosotros poder expresar nuestra voz libremente, como el así nosotros poder socializar entre nosotros mismos. Bueno, quiero hacer solo un comentario referente a la participación. La participación siempre ha sido un tema que no es perfecto. Siempre ha sido un tema lleno de problemáticas que giran en torno de la participación siempre. Y que lamentablemente eso es algo que vulnera a muchas niñas y adolescentes y les limita a poder expresar su voz libremente. Un ejemplo común es el de nosotros poder expresar nuestra voz libremente. ¿En qué sentido? Pueden existir millones de espacios. Nosotros podemos expresar siempre nuestra voz en cada uno de ellos. Pero el problema es que muchas de nuestras voces no son escuchadas.
o simplemente las toman nota, dicen, ah, ya bueno, este chico habló, ¿qué dijo? Muy bien, le tomamos nota y la dejan en simple papel y no nos toman en cuenta para futuras acciones. Y a veces hasta incluso toman esto mismo para solo la foto y decir, ah, ya consultamos a los jóvenes y se acabó. Lo cual esto a mí me parece muy mal porque se supone que son problemáticas que nos afectan a nosotros. Son cosas que realmente nos ponen en peligro a nosotros. Por ende, debemos ser nosotros mismos los principales en hablar, en participar, en dar ideas a soluciones ante esas problemáticas, más no que se nos limita a poder expresar y poder hablar referente a esas mismas. Incluso mucho más cuando se trata de la creación, de reforzamiento de nuevas políticas públicas en favor de nosotros, ya que para mí yo tengo esta idea de que para qué seguir creando más políticas públicas, para qué seguir creando más si se deben fortalecer las que ya tenemos. ¿Por qué seguir planeando? ¿Por qué seguir reuniendo? ¿Por qué seguir el uno ver por crear nuevas si ni siquiera están fortalecidas las que tenemos? Y esto lo digo porque las problemáticas de la participación aún siguen. Muchos niños, niñas, perdonen por el ruido de fondo, muchas niñas, niños, adolescentes y juventud no pueden expresar su voz libremente en algunos espacios por la problemática que creo que ha sido muy mencionada en este evento, que es el adultocentrismo, que aún sigue, ya que o bien no nos toman en cuenta para acciones, o bien no nos escuchan, o nos dejan, o nos limitan a nosotros poder hablar libremente. Otro aspecto muy importante es el del acceso a esta misma información, ya que, por ejemplo, pueden existir millones de espacios, pero muchas niñas, niños y adolescentes no conocen de estos mismos por la falta de información y acceso a estos mismos, ya que no se difunden completamente. Hacen falta políticas de difusión para estos mismos y esto limita que muchos de nosotros podamos intervenir en estos mismos y poder expresar nuestra voz libremente. También algo muy importante a mencionar en este espacio, ya para terminar porque a mí se va a acabar el tiempo, es que básicamente en este ámbito también gira lo que es la falta de disponibilidad de internet y de equipos electrónicos de muchas niñas, niños, adolescentes y juventud, ya que estos mismos al no disponer de esto no pueden acceder a esta información mediante las redes sociales, que es un medio que creo que todos utilizamos y que es un buen mecanismo para poder expandir toda esta información de todos estos espacios que se están realizando. La verdad yo considero que se debería fortalecer las que ya tenemos y un poquito más el poder tratar sobre estas problemáticas y trabajar conjuntamente con nosotros, ya que yo veía que decían que es difícil poder pedir al Estado trabajar conjuntamente con nosotros. Para mí no es difícil, porque es un derecho y es una obligación del Estado de trabajar conjuntamente con nosotros en temas que nos afectan. Tenemos que dirigirnos siempre en el mismo barco, con el mismo rumbo y hacia el mismo destino, que es una frase que, bueno, yo siempre la tengo en mente, ya que así no hablen de nosotros y nosotros. Siempre tomen en cuenta nuestras opiniones para acciones que vayan en torno a problemáticas que nos afectan a nosotros mismos. Nada más ya para darle espacio a mis demás compañeros que quieran expresar su voz. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elio. Y bueno, desafortunadamente por tiempo tendremos que cerrar con esta participación. Antes de pasar a la sección final de nuestro panel del día de hoy, quisiera agradecer a Ernesto, a Irina y a Liana por habernos acompañado el día de hoy, también a Rosario por su valiosa participación, aunque Rosario todavía no te despido porque todavía nos estarás acompañando. Sin embargo, sabemos que algunos de ustedes tienen que retirarse. Muchas gracias por habernos acompañado, por habernos compartido de toda su experiencia y conocimiento y ayudado con ello a fortalecer nuestros activismos en pro de la participación juvenil en espacios para la Agenda 2030. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Un gran aplauso para todos ustedes en nombre de todo el equipo organizador del campamento y también estoy segura de los participantes, las participantes y les participantes del día de hoy. Así que muchas gracias. Y entonces, con esto en este momento, Rosario, pediría tu apoyo, por favor, para compartir pantalla y poder realizar la actividad que tenemos planeada para ustedes antes de cerrar con esto. Entonces, por favor, no se nos desconecten todavía, participantes, porque este es un espacio en el que vamos a poder escucharles de una forma un poco diferente. Vamos a compartir con ustedes un link a través del chat al que van a poder acceder para poder compartirnos algunos de los retos y algunas de las áreas de oportunidad que han identificado en temas de participación juvenil. Como bien ya nos adelantaba Elio, es importante también trasladarnos a estos espacios no solo
a través de la expresión de nuestras preocupaciones, sino también identificando áreas de oportunidad y haciendo propuestas concretas, también algo que nos comentaba Rosario. Entonces, Rosario, ¿me puedes apoyar compartiendo pantalla, por favor? Muchas gracias. Y les cuento que en este momento estamos viendo en la pantalla un espacio en donde en pequeños recuadros vamos a estar poniendo en forma de texto, vaya, las oportunidades y los retos que identificamos para la implementación y el seguimiento a la Agenda 2030 desde las juventudes. Entonces, vamos a mandar en este momento el link por el chat. Si pudieran sumarse y apoyarnos escribiendo directamente sobre el documento, se los agradeceríamos mucho. En caso de que no puedan hacerlo, vamos a estar también recopilando algunas de las participaciones a través del chat. Entonces, por favor, recuerden que este es un espacio para escucharles, para levantar sus voces y para generar propuestas. Es un espacio colaborativo. Por favor, no se queden con las ganas de compartirnos lo que sea que esté pasando por su mente después de nuestra charla tan interesante el día de hoy. Y vamos a darnos unos momentitos entonces para poder llenarlo. Recuerden de nuevo, si no pueden acceder al link, por favor, mándenos su participación a través del chat. Stephanie, no te preocupes, si te pide que instales alguna aplicación o lo que sea, puedes compartirnos tu participación por aquí por el chat y nosotras nos encargaremos de trasladarla a este espacio. Ana Karen, solo para mencionar cómo se usa la pantallita. No deben mover la imagen de fondo ni la pregunta para poder acceder o para poder hacer su recomendación o dar su opinión acerca de las oportunidades o los desafíos. Lo que deben hacer, y les pedimos por favor, hay una persona que está moviendo la imagen de fondo del Jamboard. No tienen que mover eso, chicas, tampoco la pregunta. Lo único que deben hacer es lo siguiente. Tienen que ir a la parte de la izquierda y hay un cuadradito que dice nota adhesiva. Ingresan ahí, le dan clic y les va a aparecer esta notita y aquí pueden poner su contribución, ¿no? Y le dan guardar y va a aparecer como las notitas que tenemos aquí ya en la pantalla. Les pedimos, por favor, que nos ayuden no moviendo el fondo de la imagen de fondo para que las demás personas puedan subir sus contribuciones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por ello, Rosario. Y entonces nada más para recordarlo, en el lado izquierdo de la pantalla van a poder, tienen ahí unas opciones, hay un cuadrito que tiene como unas líneas escritas, dan clic ahí y les va a abrir la opción de nota adhesiva en donde van a poder escribir su contribución. Claro, les compartimos de nuevo el link. Vamos a darnos unos minutos para esto y mientras ustedes están ahí compartiéndonos su súper valiosa contribución, voy a hacer una breve recapitulación de lo que ocurrió el día de hoy en esta sesión que personalmente me pareció interesantísima y esto ya como para irnos perfilando hacia el cierre de este espacio. Revisamos un poco sobre el foro político de alto nivel con Irina, entendiéndolo como el espacio en donde se da seguimiento a la Agenda 2030 y a su cumplimiento. Además de esto, revisamos la importancia de incluirnos en estos procesos a través de los diferentes mecanismos que tiene la Organización de las Naciones Unidas y garantizar que la perspectiva de las juventudes sea contemplada. Además de esto, después pudimos revisar un poco con Ernesto la importancia de la localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, es decir, de tomar acción a nivel no solo global, sino también regional, nacional e incluso a las localidades más cercanas que tenemos, ya que debe de haber recomendaciones adaptables para cada una de las situaciones que se viven en los diversos espacios. Además de esto, hablamos de la importancia de las alianzas no solo a un nivel gubernamental, sino también con la sociedad civil y la academia para generar una perspectiva más objetiva y crítica del quehacer de la política pública. Después de esto, revisamos un poco con Rosario la importancia de la participación juvenil, entendiendo cuál ha sido el proceso de desarrollo y de generación de estos espacios.
dentro de los diferentes organismos a nivel mundial. Hemos entendido que fue un proceso escalonado y que tenemos que seguir apostando por buscar nuestra participación, no solo en espacios para juventudes, sino también en espacios intergeneracionales y con otras organizaciones. Y por último, a través de la participación de Liana, pudimos reflexionar un poco sobre la importancia de la incidencia que es multinivel, que no va en una sola vía, y entender cómo también las acciones nacionales van a repercutir en lo regional y en lo global, y por ende es importante buscar involucrarnos en espacios que cubran todos estos niveles y no solo nuestras localidades inmediatas. También nos invitó a reflexionar sobre cómo existe una complementariedad entre la Agenda 2030 y las otras agendas de desarrollo. Por último, cerrando con la importancia de la participación directa de las juventudes, las adolescencias y la niñez en estos espacios de toma de decisiones, no solo a través de consultas, sino también a través de intervenciones directas. Y bueno, con esto vamos a pasar a la siguiente hoja de nuestro Jamboard para poder seguir escuchándoles y leyéndoles un poco. Ya entendimos cómo funciona más a detenimiento, entonces por favor, Rosario, si pudieras apoyarme moviendo en este momento la pantalla. La segunda pregunta que tenemos para ustedes es: ¿qué recomendaciones darían para lograr una mayor participación de las juventudes en el seguimiento e implementación de la Agenda 2030? Recuerden que si no pueden editar directamente sobre nuestro Jamboard, pueden hacerlo a través del chat, y para moverse de pantalla, en la parte superior encuentran este rectangulito que tiene el número, en este caso tenía el número 1, diagonal 3. Den clic en la flecha hacia la derecha, por favor, y ahí van a poder visualizar la nueva pregunta, el nuevo espacio. Sí, volvemos a mandar el link con gusto en este momento. Por favor, apóyennos con sus participaciones, son muy importantes para nosotras, para nosotres, poder leerles y poder asegurarnos que sus voces se reflejen en los resultados de este campamento. Recuerden que si no pueden acceder, pueden mandarnos sus participaciones por aquí por el chat y nosotras las estaremos incorporando. Y vemos ya que algunas de las recomendaciones se rescatan también de la fase final de nuestra conversación, en donde hablábamos sobre financiamiento, la motivación de las juventudes a sumarse a estas iniciativas y a estos proyectos en pro del desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y generar espacios inclusivos para todos y para todas. Y pues bueno, ya tienen ustedes ahí el link con ustedes, ya hemos recopilado también muchas de sus visiones a través del chat, y con esto estaríamos cerrando nuestra sesión de Agenda 2030 en América Latina y el Caribe, desafíos e incidencia política desde las juventudes. Recopilamos por ahí algunas solicitudes para compartirles material, estaremos haciendo todo lo posible por compartírselos a la brevedad, y recuerden que en la plataforma van a poder encontrar el video de esta sesión en caso de que quieran volver a revisarlo. No olviden compartir en sus redes sociales y utilizar los hashtags del Campamento Juventudes, Juventudes Ya 2021. Y no se pierdan de las sesiones que vamos a estar teniendo en los próximos días. Revisen sus agendas, inscríbanse, que son temas también muy interesantes y tan apasionantes como este. Muchas gracias por toda su participación y nos vemos muy pronto. Muchas gracias.